Tu cerebro quiere placer, no estabilidad. Y esa diferencia cambia toda tu vida financiera. Las compras impulsivas no son deseo, son un intento desesperado de llenar vacíos que el dinero no puede resolver. Capítulo 6. El placer inmediato y la recompensa futura. El cerebro busca dopamina, no estabilidad. El cerebro humano, en su diseño más primitivo, no fue hecho para la estabilidad ni para el largo plazo. Fue creado para sobrevivir. Y en el lenguaje de la supervivencia, lo inmediato siempre gana. Por eso, nuestro cerebro no busca paz, busca dopamina. No busca equilibrio, busca estímulo. Esa sustancia química que se libera cada vez que sentimos placer, logramos algo o anticipamos una recompensa, es el motor invisible detrás de muchas de nuestras decisiones financieras y emocionales. Y mientras no la comprendamos, seguiremos atrapados en el ciclo del impulso. Gastar, disfrutar unos segundos, sentir culpa y repetir. Desde el punto de vista neurológico, la dopamina es un mensajero de promesas. No nos hace sentir placer en sí, sino expectativa de placer. Es la sensación de casi lo logro, ya casi llega, solo falta esto. Es el empujón que nos hace seguir buscando, comprando, deseando. En el pasado esa química fue esencial para sobrevivir. Nos motivaba a cazar, a buscar refugio, a explorar. Pero en la vida moderna, esa misma programación se ha convertido en un arma de doble filo. Las redes sociales, las compras en línea, los descuentos instantáneos, las notificaciones de "lo mereces hoy", todas son trampas diseñadas para explotar el circuito dopaminérgico. Y el dinero, al ser una de las formas más inmediatas de obtener recompensa, se vuelve su principal víctima. Cada vez que gastas por impulso, tu cerebro busca una microdosis de dopamina. No compras el objeto, compras la sensación de logro momentáneo, pero como toda gratificación química, el efecto se disipa rápido. Lo que queda después es una resaca emocional, culpa, ansiedad, vacío. Entonces vuelves a buscar otro estímulo. Es un ciclo que, sin darte cuenta, puede controlar toda tu relación con el dinero. No ahorras porque el ahorro no da dopamina. No inviertes porque la inversión no da placer inmediato. No esperas porque el cerebro odia esperar. Prefiere 1000 veces una pequeña satisfacción ahora que una gran recompensa después. Los científicos llaman a esto descuento hiperbólico, una tendencia natural del cerebro a darle más valor a lo inmediato que a lo futuro. Es la razón por la que alguien gasta en una cena cara en lugar de invertir esa cantidad, o elige un gusto rápido en lugar de un beneficio duradero. Nuestro sistema nervioso no entiende de planificación, entiende de placer. Lo paradójico es que este mecanismo, que alguna vez garantizó nuestra supervivencia, hoy pone en riesgo nuestra estabilidad. Vivimos en una era donde el estímulo está al alcance de un clic, y eso nos ha hecho más sensibles al deseo, pero más incapaces de sostener la constancia. El problema no es sentir placer. El placer es natural, incluso necesario. El verdadero conflicto surge cuando el placer se convierte en el único criterio de decisión. Cuando tomas decisiones financieras, laborales o personales solo por cómo te hacen sentir ahora, sacrificas la versión de ti que podría existir mañana. El cerebro, sin entrenamiento, es un niño ansioso. Quiere todo y lo quiere ya. Pero el adulto consciente dentro de ti debe aprender a criar esa mente, a enseñarle que la estabilidad también da placer, aunque sea un placer más sutil y menos inmediato.
Reeducar tu cerebro financieramente significa aprender a reconocer tus propios disparadores dopaminérgicos. ¿Qué situaciones te hacen gastar sin pensar? ¿Qué emociones preceden tus compras impulsivas? A veces no es deseo, sino cansancio, aburrimiento, necesidad de control. Entender el por qué detrás del impulso es el primer paso para cambiarlo. Porque no puedes controlar lo que no reconoces, y en ese reconocimiento empieza el poder. Cuando ves el impulso venir y eliges no reaccionar, estás creando un espacio entre la emoción y la acción. Ese espacio es libertad. La dopamina no es tu enemiga, simplemente es un mensajero mal interpretado. Su función no es destruir tu disciplina, sino mantenerte motivado. El secreto está en redirigirla. En lugar de asociar placer con gasto, comienza a asociarlo con progreso. Siente dopamina cuando cumples tu presupuesto, cuando ahorras una cantidad fija, cuando inviertes de forma constante. Celebra esos actos aunque sean pequeños. Tu cerebro, poco a poco, aprenderá que el placer también puede venir del autocontrol, no solo de la impulsividad. Piensa en cómo se construye un músculo. No lo fortaleces levantando peso una vez, sino repitiendo con constancia el esfuerzo. Lo mismo ocurre con la paciencia y la visión financiera. Cada vez que pospones una gratificación, estás entrenando a tu cerebro para tolerar la espera. Cada vez que eliges invertir en lugar de gastar, le estás enseñando a disfrutar del proceso, no solo del resultado. Esa es la diferencia entre quien vive persiguiendo placeres momentáneos y quien construye recompensas duraderas. La estabilidad no da la euforia de la dopamina inmediata, pero ofrece algo más profundo: serenidad. Mientras el placer rápido te excita, la estabilidad te calma. Y en ese equilibrio entre deseo y control, entre impulso y propósito, se encuentra la madurez emocional que conduce a la libertad financiera. Tu cerebro seguirá pidiendo dopamina, pero tú puedes decidir de dónde la obtiene. No tienes que apagar el placer, solo tienes que enseñarle a disfrutar del largo plazo. Porque cuando aprendes a sentir satisfacción en la paciencia, cada meta alcanzada deja de ser un premio y se convierte en una consecuencia natural. Y ahí es donde el dinero deja de ser una fuente de ansiedad y se transforma en lo que siempre debió ser: un reflejo de tu conciencia, no de tus impulsos. ¿Cómo las compras impulsivas llenan vacíos emocionales? Las compras impulsivas no nacen del deseo, sino del vacío. No se originan en la necesidad real de algo, sino en la búsqueda inconsciente de llenar un hueco emocional que no sabemos nombrar. A simple vista parecen decisiones pequeñas, inofensivas. Un café más caro de lo habitual, un par de zapatos que no necesitabas, una suscripción que no usas. Pero detrás de cada impulso hay una emoción sin atender: soledad, estrés, frustración, inseguridad, cansancio, que encuentra en el acto de comprar una forma rápida, aunque fugaz, de alivio. Es un intento de tapar el silencio interno con ruido externo. El cerebro interpreta el acto de compra como una mini victoria. Durante esos segundos en los que eliges, pagas y recibes algo nuevo, se activa la dopamina y la mente se siente poderosa. No importa si el objeto es necesario o no, lo que importa es la sensación de control que produce. En un mundo donde tantas cosas parecen inciertas, el trabajo, las relaciones, el futuro, comprar se convierte en una forma de recuperar la ilusión de dominio.
Sientes que decides algo, que obtienes algo, que ganas algo. Pero esa sensación se desvanece pronto y el vacío regresa, a veces más grande que antes. Por eso, la mayoría de las compras impulsivas no son un error financiero, sino un síntoma emocional. No compramos cosas, compramos sensaciones. Compramos calma cuando estamos estresados, validación cuando nos sentimos inseguros, distracción cuando no queremos pensar. Compramos para sentirnos vivos, aunque sea por un instante. El problema es que ese instante tiene un costo alto, porque cuando el efecto se disipa, llega la culpa, y la culpa genera más ansiedad. Entonces el ciclo se repite. Ansiedad, compra, alivio, culpa, más ansiedad. Y en ese círculo invisible se va tu energía, tu dinero y poco a poco tu estabilidad emocional. La publicidad moderna lo sabe y lo explota. Cada anuncio, cada notificación, cada solo por hoy está diseñado para tocar tus emociones, no tu lógica. No te venden productos, te venden alivio. Te hacen sentir que mereces recompensarte, que algo te falta y ellos pueden completarte. Juegan con tu mente al ofrecerte una solución rápida a un malestar profundo. Por eso, mientras más vacíos emocionales tengas, más vulnerable eres al consumo impulsivo. No se trata de falta de disciplina, sino de una forma inconsciente de buscar consuelo. Para entenderlo, hay que mirar más allá del acto de comprar y observar el momento previo. ¿Qué sentías justo antes de querer gastar? Tal vez estabas aburrido, comparándote con otros, sintiendo que tu vida necesitaba algo nuevo. Tal vez querías premiarte por un día difícil o distraerte de una preocupación. Si observas con atención, verás que el impulso nunca nace del deseo de tener algo material, sino de una emoción que pide atención. La compra es solo el anestésico. Reeducar esa conducta no significa prohibirte el placer, sino aprender a distinguir entre placer y alivio. El placer nace de la plenitud, el alivio de la carencia. Cuando compras desde el placer consciente, porque lo elegiste, lo valoras, lo disfrutarás de verdad. El dinero se convierte en energía bien utilizada. Pero cuando compras desde el alivio, estás tratando de silenciar una emoción que volverá a gritar más fuerte después. Es como echar agua en una cubeta con agujeros. Siempre necesitarás más para sentir lo mismo. Por eso, una práctica poderosa es detenerte antes del clic o de la caja. Pregúntate, ¿esto me dará alegría real o solo me evitará sentir algo incómodo? Esa pregunta rompe el automatismo y abre espacio para la conciencia. Si lo que realmente necesitas es descanso, afecto o reconocimiento, busca eso directamente. No lo disfraces de compra, porque ningún objeto podrá llenar lo que falta dentro. Solo lo ocultará un rato. También es útil reprogramar la recompensa. Si el cerebro busca dopamina, dásela, pero en formas más sostenibles. Ejercicio, lectura, creación, conexión, silencio. Cada vez que sustituyes una compra impulsiva por una acción consciente que te nutre, estás entrenando tu mente para encontrar placer en lo que construye, no en lo que distrae. Poco a poco, el impulso pierde fuerza y en su lugar nace una sensación más duradera de satisfacción y control. Al final, el consumo impulsivo no es un enemigo, sino un espejo. Te muestra lo que aún duele, lo que aún falta, lo que aún buscas. Y cuando aprendes a mirarlo sin culpa, descubres que el vacío que intentas llenar con cosas solo necesita una cosa: atención.
Atención a tus emociones, a tu cansancio, a tus necesidades reales. Cuando te das eso, las compras dejan de ser refugio y vuelven a ser elecciones. El dinero en manos conscientes se convierte en una herramienta de bienestar. En manos heridas, se transforma en un analgésico. La diferencia no está en cuánto tienes, sino en desde dónde lo usas. Si compras desde el amor propio, cada gasto se siente ligero. Si compras desde la carencia, cada compra pesa. La estabilidad que tanto buscamos no está en dejar de gastar, sino en aprender a gastar con conciencia emocional. Porque cuando el alma está llena, el impulso desaparece. Y cuando el impulso desaparece, la abundancia encuentra su espacio para entrar. Estrategia: retrasar la gratificación. Regla de las 48 horas. Aprender a retrasar la gratificación es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar si realmente quieres tomar el control de tu vida financiera y emocional. Es el antídoto contra la impulsividad, el puente entre el deseo y la conciencia. En un mundo donde todo está diseñado para que compres, reacciones y consumas sin pensar, postergar la gratificación no es una muestra de debilidad, sino un acto de inteligencia. Es un entrenamiento interno que transforma tu relación con el dinero, con tus emociones y con tu propio sentido del poder personal. La regla de las 48 horas es una estrategia simple pero profundamente efectiva. Consiste en darte un margen de 2 días antes de realizar cualquier compra no esencial. No se trata de prohibirte gastar, sino de darte tiempo para separar el impulso del propósito. En esas 48 horas, el cerebro pasa de un estado emocional a uno racional. Lo que ayer parecía urgente, hoy se ve con más claridad. Lo que ayer se sentía como una necesidad, hoy se revela como un capricho pasajero. En ese pequeño lapso de espera, el deseo se filtra y se depura. Lo que realmente importa permanece. Lo que era solo dopamina se disuelve. Esta práctica tiene raíces en la neurociencia del autocontrol. Cuando pospones una acción que te produce placer, estás fortaleciendo la conexión entre la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la planificación y la reflexión, y el sistema límbico, la parte emocional e impulsiva. Es como ir al gimnasio de la mente. Cada vez que eliges esperar, estás entrenando tu capacidad de decisión consciente. Al principio cuesta, porque el cerebro quiere su dosis inmediata de recompensa, pero con el tiempo aprendes algo revelador. No necesitas todo lo que tu impulso te hace creer. Durante esas 48 horas, no se trata solo de aguantar, sino de observar. Observa qué emoción hay detrás del deseo. Pregúntate, ¿qué estoy buscando realmente con esta compra? ¿Placer, reconocimiento, alivio, distracción, compañía? Nombrar la emoción es clave, porque la mayoría de los impulsos desaparecen cuando se les quita el disfraz. A veces, lo que tu mente interpreta como necesito eso, en realidad significa necesito descansar, necesito validación o necesito sentir que tengo control. Cuando logras reconocerlo, el objeto pierde poder sobre ti. Una de las cosas más interesantes de aplicar esta regla es que te vuelves testigo de tus propios patrones. Te das cuenta de cuántas decisiones financieras son emocionales, no racionales. Ves cómo el deseo sube, alcanza su punto máximo y luego empieza a caer, igual que una ola. Si resistes ese pico de ansiedad inicial, la necesidad desaparece casi por completo. En promedio, más del 80% de las compras impulsivas
se disuelven por sí solas después de 48 horas. Es decir, no necesitas más dinero, necesitas más paciencia. Pero no todo es contención. La regla de las 48 horas también tiene un lado positivo. Cuando finalmente decides comprar algo después de ese tiempo, el placer se multiplica, porque ya no viene del impulso, sino de la elección consciente. No sientes culpa, sientes satisfacción. Has pasado de ser un consumidor reactivo a un comprador consciente. Esa sensación de control es adictiva, pero en el mejor sentido. Te demuestra que tú mandas sobre tu dinero, no al revés. Para que esta estrategia funcione, es importante definir tus reglas personales. Puedes decidir que aplicarás las 48 horas solo para compras superiores a cierta cantidad o para todo lo que no sea esencial. Puedes anotarlo en una lista llamada Esperar y Pensar. Cada vez que algo te tiente, lo anotas y vuelves a revisar esa lista 2 días después. Verás cómo el 70% de lo que parecía indispensable deja de serlo. Y ese 30% restante lo disfrutarás con más intención, porque sabrás que fue una decisión, no una reacción. Esta práctica también te enseña algo más profundo, que el placer no se cancela cuando lo retrasas, se transforma, se vuelve más maduro, más limpio, más real. La inmediatez te da una euforia fugaz. La espera te da una satisfacción duradera. En lugar de sentir culpa después de gastar, sientes orgullo de haber elegido bien. Y ese sentimiento, a largo plazo, vale mucho más que cualquier objeto. Con el tiempo, la regla de las 48 horas deja de ser una técnica y se convierte en una filosofía. Aprendes a aplicar el mismo principio en otros aspectos de la vida. Responder después de calmarte, decidir después de reflexionar, actuar después de comprender. Descubres que entre el impulso y la acción hay un espacio, y que ese espacio es donde nace la libertad. Postergar la gratificación no significa vivir en carencia, sino vivir con conciencia. No se trata de negar el placer, sino de saborearlo en su momento justo, porque el placer, cuando llega de forma consciente, no se agota, deja huella. En cambio, el placer impulsivo se desvanece, te deja vacío y te obliga a buscar más. La diferencia no está en lo que obtienes, sino en cómo lo obtienes. Practicar la espera es un acto revolucionario en una sociedad que te exige inmediatez. Es decirle al mundo, yo decido mi ritmo. Es elegir la claridad sobre la prisa, la paz sobre el impulso, la libertad sobre la reacción. Y con cada decisión postergada, construyes un músculo invisible que sostiene todo: tu estabilidad, tu autoestima, tu poder personal. Porque al final, quien domina su impulso domina su destino. El dinero no se multiplica por magia, sino por conciencia. Y la conciencia solo nace cuando aprendes a esperar. Ejemplo real: de gastar en Starbucks diario a invertir en un fondo mensual. Durante años, Sofía comenzaba cada mañana con la misma rutina: pasar por el Starbucks de la esquina antes de ir al trabajo. Pedía su café favorito, un latte con leche de almendra y jarabe de vainilla, acompañado de un panecillo. Aquellos 10 minutos se habían convertido en su pequeño ritual de placer, una forma de darse energía y al mismo tiempo una recompensa silenciosa por seguir cumpliendo. El costo no le parecía alto, poco más de 100 pesos diarios, y la sensación que le daba era invaluable. El café caliente entre las manos, el aroma, el instante de pausa antes del caos del día.
Pero con el tiempo, ese hábito inocente empezó a mostrar su verdadero peso. Un día cualquiera, revisando sus gastos en una aplicación financiera, Sofía notó que en un solo mes había gastado más de 3,000 pesos solo en café. Al principio, se rió. Es mi gusto, mi lujo, pensó. Pero esa misma semana, una amiga le habló de un fondo de inversión que ofrecía rendimientos interesantes a partir de esa misma cantidad. Fue una conversación casual, pero la dejó pensando. 3,000 pesos al mes no eran mucho en su cabeza, pero multiplicados por 12 ya eran 36,000 al año. Y en 5 años, con intereses, se convertirían en más de 200,000. Esa cifra le hizo ruido. Se dio cuenta de que no era cuestión de dinero, sino de enfoque. Había estado alimentando un hábito diario que le daba placer momentáneo, cuando podría estar construyendo algo que le diera libertad. Sofía decidió aplicar la regla de las 48 horas que había aprendido en un libro de finanzas personales. No iba a eliminar su café de golpe, pero sí se daría 2 días antes de comprarlo cada mañana. Durante esos días, llevó su termo con café hecho en casa. No era lo mismo, el sabor, el ambiente, el ritual. Pero notó algo interesante. La sensación de pérdida se desvanecía después del primer sorbo. No necesitaba tanto el café, necesitaba la rutina de autocuidado que representaba. Así que creó una nueva. Preparar su café ella misma, poner música suave y tomarse esos 10 minutos en calma antes de salir. Lo que al principio parecía una renuncia, se transformó en un acto de empoderamiento. Con el dinero que ahorraba cada semana, Sofía comenzó a transferir una cantidad fija a un fondo de inversión básico. Al principio no entendía mucho del tema, pero decidió aprender. Cada mes, al revisar su saldo crecer, sentía una satisfacción diferente. Ya no era la dopamina fugaz del gasto, sino la gratificación profunda del progreso. Descubrió que ver su dinero multiplicarse generaba un tipo de placer más duradero. No era la emoción del instante, sino la calma del propósito. Y esa sensación se volvió adictiva. Después de un año, su fondo había acumulado más de 30,000 pesos. No era una fortuna, pero era el resultado tangible de un cambio de mentalidad. Había transformado un hábito inconsciente de gasto en una práctica consciente de construcción. Ese simple cambio no solo impactó sus finanzas, sino su forma de pensar. Empezó a notar cómo la vida estaba llena de pequeños Starbucks. Esas decisiones automáticas que parecen insignificantes, pero, con el tiempo, definen tu destino financiero. Lo más poderoso del proceso de Sofía no fue el ahorro, sino el descubrimiento emocional. Entendió que su café diario no era un lujo, sino una anestesia. Lo usaba para compensar el cansancio, la prisa, la falta de tiempo para sí misma. Cuando aprendió a atender esas emociones directamente, descansar más, organizarse mejor, disfrutar de sus mañanas, el impulso desapareció. Ya no necesitaba comprar el placer, lo creaba. Este tipo de historia no es excepcional. Cambiar un gasto pequeño y constante por una inversión disciplinada tiene un impacto enorme a largo plazo, pero lo más importante es lo que representa, el paso del placer inmediato a la recompensa futura. Cada vez que eliges invertir en vez de gastar, estás enviándole un mensaje poderoso a tu cerebro. Puedo esperar, puedo construir, puedo confiar en mí. Y ese mensaje, repetido, se convierte en una nueva identidad. Sofía descubrió que el verdadero lujo no era el café de marca,
sino la sensación de ver su dinero crecer mientras dormía. Era la libertad de saber que, en lugar de trabajar solo para pagar caprichos, estaba haciendo que su dinero trabajara por ella. Esa realización cambió la forma en que veía el valor. Dejó de asociarlo con el precio y empezó a medirlo con propósito. Hoy, cuando pasa frente al mismo Starbucks, a veces se da el gusto de entrar, pero ya no es una rutina, es una elección consciente. Lo disfruta más, porque sabe que no está comprando placer, sino celebrando un logro. Y esa es la diferencia entre el gasto impulsivo y la recompensa consciente. Uno te deja vacío, el otro te llena. El ejemplo de Sofía demuestra que el cambio no empieza con una gran decisión, sino con una pequeña renuncia. Retrasar el placer no significa privarte, significa priorizarte. Significa entender que el dinero no se multiplica por casualidad, sino por intención. Que la estabilidad no llega de los grandes ingresos, sino de las pequeñas elecciones diarias. Y que, al final, la inversión más poderosa no es la del dinero, sino la que haces en tu propia conciencia. Porque cuando aprendes a disfrutar de la espera, el futuro deja de ser una promesa lejana y se convierte en una realidad que tú mismo estás construyendo, día tras día, tasa tras tasa, decisión tras decisión. La libertad financiera es aburrida al principio, brillante después. Nadie te lo dice cuando comienzas a cuidar tu dinero. La libertad financiera no se siente gloriosa al principio. De hecho, es aburrida. No tiene el brillo de las historias de éxito que ves en redes, ni el dramatismo de las decisiones impulsivas. Es silenciosa, repetitiva, predecible. No hay fuegos artificiales cuando decides no gastar, ni aplausos cuando transfieres tu ahorro mensual. La libertad financiera, en sus primeras etapas, se parece más a una rutina que a una victoria. Pero en esa aparente monotonía se esconde la semilla de todo lo que, con el tiempo, se convertirá en estabilidad, paz y poder real. La mayoría de la gente quiere los resultados de la disciplina sin pasar por el proceso de la constancia. Quieren la tranquilidad de no tener deudas, pero no la paciencia de decir no a los caprichos. Quieren la abundancia, pero sin la estructura. Y es lógico, el cerebro humano busca emoción, no repetición. Por eso tantos abandonan el camino justo cuando estaban a punto de ver los primeros frutos. La libertad financiera no premia la intensidad, premia la consistencia. No te recompensa por lo que haces un día, sino por lo que sostienes durante años. Cuando empiezas a ordenar tus finanzas, a invertir con disciplina o a ahorrar cada mes, los cambios parecen insignificantes. Guardas una cantidad y el mundo sigue igual. Nadie nota tu sacrificio. Nadie te felicita por no gastar. A veces incluso te sientes tonto, como si te estuvieras perdiendo la vida. Mientras otros disfrutan del presente, tú eliges construir el futuro, y esa elección, al inicio, puede sentirse solitaria. Pero lo que no se ve, y ahí está la magia, es que estás rompiendo un ciclo que domina a la mayoría, el de buscar placer inmediato a costa de tu paz futura. La libertad financiera comienza como una renuncia, pero termina siendo una expansión. El primer mes parece un esfuerzo, el segundo una costumbre, y el tercero una declaración de independencia. Es en los actos pequeños y constantes donde se forja la verdadera riqueza. Cuando dejas de necesitar estímulos externos para sentirte bien, cuando la seguridad reemplaza a la ansiedad, cuando el control sustituye al caos. La vida deja de girar alrededor del dinero y empieza a girar alrededor de ti. Hay una verdad incómoda que pocos mencionan.
El progreso real suele sentirse aburrido. Es la misma sensación que tiene el atleta que entrena cada día sin ver resultados inmediatos, o el músico que repite una escala 1000 veces antes de tocar una melodía perfecta. El crecimiento es por naturaleza invisible al principio, pero esa aparente monotonía no es pérdida, es construcción. Cada decisión prudente, cada gasto evitado, cada inversión paciente se acumula de forma silenciosa, hasta que un día te das cuenta de que lo que antes te quitaba el sueño, ahora ya no te preocupa. Esa es la belleza de la libertad financiera. Llega sin ruido. Un día revisas tu cuenta y ves que el fondo ha crecido. Un día te das cuenta de que puedes rechazar un trabajo sin miedo, porque tienes un respaldo. Un día te sorprendes a ti mismo disfrutando de un café en casa sin necesidad de demostrar nada. Y entiendes que lo que antes parecía aburrido era, en realidad, la puerta hacia una vida más plena. La brillantez llega después, cuando tu dinero trabaja por ti y no al revés. Cuando los intereses generan más de lo que tú gastas. Cuando tu tranquilidad no depende del sueldo del mes. Cuando dejas de mirar los precios para empezar a mirar el valor. Esa libertad no se compra, se construye. Y lo irónico es que la mayoría no llega a ella porque se rinde durante la parte aburrida, justo cuando estaba aprendiendo a dominar su mente. La sociedad moderna nos ha condicionado a asociar la felicidad con la emoción, y por eso confundimos aburrimiento con fracaso. Pero en realidad, el aburrimiento es una señal de madurez. Significa que ya no necesitas estímulos externos para sentirte vivo. Significa que has dejado de reaccionar y has empezado a elegir. La calma, que antes te parecía falta de emoción, se convierte en un placer más profundo. El placer de no depender, de no temer, de no perseguir. Ser libre financieramente no es tener más dinero, sino tener más tiempo y más paz. Es poder decir sí a lo que importa y no a lo que no. Es vivir sin miedo al próximo pago, sin ansiedad por la próxima deuda, sin la sensación constante de estar corriendo detrás del dinero. Pero llegar ahí exige atravesar el valle de la repetición, el periodo en que ahorras sin ver grandes resultados, en que inviertes sin gloria, en que aprendes sin recompensa inmediata. Es el precio del crecimiento, y quienes lo pagan son los únicos que después disfrutan los dividendos. Con el tiempo, el proceso deja de ser aburrido y se vuelve inspirador. Empiezas a disfrutar de la disciplina, a sentir orgullo de tus decisiones, a saborear el silencio de la estabilidad, y entiendes que la verdadera emoción no está en el gasto, sino en el poder de elegir, que el brillo no está en lo que compras, sino en la libertad de ya no necesitarlo. Así, la vida financiera se transforma en un reflejo de tu evolución emocional. Ya no buscas placer inmediato porque has aprendido el valor de la espera. Ya no persigues recompensas superficiales porque has encontrado satisfacción en la coherencia. Y ese momento, cuando miras hacia atrás y ves todo lo que has construido, es cuando descubres la verdad más poderosa de todas. La libertad financiera fue aburrida al principio, sí, pero ahora brilla con la luz de todo lo que lograste en silencio. Cosechar lo invisible. Durante todo este capítulo hemos recorrido uno de los campos más silenciosos pero más poderosos del crecimiento personal. El terreno donde el placer inmediato se enfrenta a la recompensa futura. Y si algo queda claro después de observar nuestras emociones, nuestros impulsos y nuestra relación con el dinero, es que la libertad no se construye en los grandes actos,
sino en los pequeños momentos en los que elegimos esperar. La verdadera riqueza no se acumula en el banco, sino en la mente que aprende a aplazar el deseo sin sentir que pierde. Cosechar lo invisible es entender que el progreso casi nunca se ve mientras ocurre. Es confiar en el proceso cuando el mundo sigue girando a toda velocidad. Es resistir el impulso de tener ahora para poder disfrutar más después. Esa es la paradoja del crecimiento. Al principio no hay señales de éxito, solo constancia. Pero mientras otros buscan emociones instantáneas, tú estás sembrando decisiones que más adelante florecerán en forma de libertad, de tiempo, de calma. El cerebro quiere dopamina. El alma necesita propósito. Una mente adicta al placer inmediato vive en alerta constante, saltando de una emoción a otra, agotada de tanto buscar. En cambio, una mente que ha aprendido a esperar se vuelve profunda, paciente, poderosa. Descubre un tipo de placer distinto, el que proviene de saber que tiene el control. No el control del mundo ni de las circunstancias, sino de sí misma. Y esa es la base de toda independencia, financiera o emocional. A lo largo de estas páginas vimos cómo los impulsos de compra son, muchas veces, emociones disfrazadas de deseo. Cómo el miedo a esperar proviene del miedo a perder, y cómo una simple regla de 48 horas puede cambiar el rumbo de tu relación con el dinero. Aprendimos que cada peso no gastado no es una pérdida, sino una promesa cumplida contigo mismo. Que la paciencia no es resignación, sino una forma de respeto hacia tu propio futuro. La historia de Sofía, aquella mujer que cambió su café diario por un fondo de inversión, no trata de café ni de dinero, trata de identidad. Porque cuando cambias tu manera de decidir, cambias tu manera de ser. Y en ese cambio silencioso comienza la verdadera transformación. Dejas de pensar como alguien que reacciona y empiezas a actuar como alguien que elige. Cada decisión se convierte en un voto por la persona que quieres ser, no por la emoción que sientes hoy. Retrasar la gratificación no es un acto de sacrificio, sino de madurez. Es entender que la vida no se mide por los placeres acumulados, sino por la paz que logras sostener. Que no necesitas eliminar el disfrute, solo elevarlo. Que el placer más profundo no se encuentra en lo inmediato, sino en lo que construyes con intención. Y que esa construcción, hecha de disciplina, de espera, de visión, es lo que separa al que sobrevive del que prospera. La libertad financiera, como vimos, no comienza con abundancia, sino con conciencia. Y la conciencia crece en el silencio de los días en los que nadie te ve, en los no que pronuncias cuando nadie aplaude, en las pequeñas victorias que parecen insignificantes pero que se acumulan, día tras día, hasta formar un cimiento inquebrantable. Es ahí donde ocurre la magia, en los momentos en que te mantienes firme mientras el mundo te invita a rendirte. Un día, cuando mires atrás, te darás cuenta de que las decisiones aburridas fueron las más importantes, que las veces en las que elegiste no comprar fueron las que te dieron libertad, que las mañanas en las que ahorraste un poco más construyeron el futuro que ahora disfrutas. Descubrirás que lo que parecía invisible era, en realidad, el milagro más tangible de todos: tu transformación. Porque la paciencia no solo te da dinero, te da poder. Poder sobre ti mismo, sobre tus emociones, sobre tus prioridades. Y cuando alcanzas ese punto, el dinero deja de ser el centro y se convierte en una herramienta. Ya no lo buscas para llenar vacíos,
sino para expandir posibilidades. Ya no lo usas para impresionar, sino para vivir con propósito. Cosechar lo invisible es tener la fe de que cada elección consciente está construyendo algo, aunque no puedas verlo todavía. Es confiar en que la calma de hoy será el brillo de mañana. Es saber que la libertad, financiera, emocional o espiritual, siempre comienza en la misma semilla, la decisión de esperar, de creer, de sostener. Así termina este capítulo, con una certeza: la recompensa siempre llega, pero no en el tiempo del impulso, sino en el tiempo del propósito. El camino puede parecer lento, incluso aburrido, pero cuando el fruto aparece, entiendes que cada día de espera valió la pena. Y entonces, sin prisa pero con orgullo, cosechas lo invisible y descubres que era lo más valioso que podías haber cultivado. Si crees que este capítulo podría ser útil para alguien, compártelo. Cuéntanos qué te parece en los comentarios. Leemos todos. Y si te gustó este audiolibro, dale a me gusta y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este.